Ya, muy bien. Entonces hoy día es martes 21 de abril y damos comienzo entonces a la clase de geotecnia. Me llegaron un par de consultas a través de algunos de ustedes por correo y también a través de la profesora auxiliar de Belén respecto a las evaluaciones, respecto a las fechas, si el calendario ha cambiado, etc. Lo voy a abordar de dos maneras. Primero, el calendario claramente se modificó porque hubo semanas de transición, ¿no? Por lo tanto, el semestre va a terminar en una fecha distinta a la que nos dijeron en un comienzo, ¿ya? Ahora, los controles que habíamos fijado, que eran dos, se habían fijado según el primer calendario, no el actualizado. Por lo tanto, yo no tengo indicación de parte del departamento de cuáles serían las nuevas fechas de los controles. Pero eso no es tan grave por dos cosas. Primero, porque no se redujo el número de semanas, sino que se tuvo que adaptar a esta interrupción. Por lo tanto, seguirían siendo las semanas que originalmente estaba dispuesto. Es decir, si era en la semana 9 y en la 12, por ejemplo, o en la 8 y en la 13, va a seguir siendo en la 8 y en la 13. Tenemos que ver nomás cuáles son las fechas correspondientes a la nueva semana 8 y nueva semana 13, o según corresponda, ¿no? Si yo voy y miro lo que teníamos originalmente, voy a ir a buscar a ver, no quiero hacer eso. Voy a abrir otro de estos. Donde teníamos, en la primera clase, subí el calendario tentativo del curso. Lo voy a mostrar y lo voy a compartir con ustedes. Acá, a ver. Claro, teníamos esto. Compartir. Pantalla 2. Ya. Ahí entiendo que debieran estar viendo la fecha de controles que teníamos originalmente programada, ¿no? El 22 de abril y el 17 de junio. Entonces, estas nuevas fechas van a quedar como fechas donde la semana que correspondía al 22 de abril va a ser la semana en la que vamos a hacer el control. Ahora, hay otro tema, porque cuando definimos esta fecha, se pensaba que íbamos a tener un semestre normal con clases presenciales y donde los controles iban a ser los controles que ustedes conocen, es decir, sentarse en una sala a rendir una prueba en un periodo de 1 hora y media, ¿no? Que es el formato regular. Pero hoy día no tenemos esa posibilidad, ¿ya? Entonces, conversé con la profesora Yolanda Alberto de la sección paralela y lo que pretendemos hacer es lo siguiente. Que queden solo dos controles, aquí aparecen 3 en la pantalla, solo 2, y que los controles sean tareas que se puedan resolver obviamente en forma individual en sus casas, ¿ya? Y donde la tarea va a pasar a ser un pequeño proyecto, donde van a tener una semana para resolverla, ¿ya? No 1 hora y media, y la entregan como un archivo PDF que se sube a curso. Cada tarea va a tener una pequeña variación entre una y otra, digamos, para evitar que todos tengan el mismo ejercicio para resolver durante una semana. Por eso estas fechas tienen ahora que las vamos a tener que ajustar, ¿ya? Esa es la alternativa que proponemos. Creemos con Yolanda que es más sano hacerlo así. Yo personalmente nunca me han gustado mucho los controles porque ponen mucha presión en una instancia donde uno se la juega en 1 hora y media, con conocimientos que a veces no alcanza a estudiar bien. Entonces, por eso me gusta mucho más cuando sobre todo que ustedes ya están en una etapa más avanzada de su carrera, donde lo que están resolviendo es un problema, y ese problema se resuelve con tiempo, con acceso a literatura, con algo un poquito más global que lo que puedo responder en 1 hora y media, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra propuesta. Ahora, los controles o este tipo de tareas quedaría más hacia el final del semestre, porque consideramos que ahí vienen las materias que dan para un proyecto.
Y las primeras materias, que es lo que estamos viendo ahora, se ven bastante bien abordadas por los laboratorios, que también son evaluados. Entonces, para nosotros, los laboratorios van a cumplir un buen rol de entender de qué se tratan cada uno de los ensayos que estamos viendo ahora, porque ustedes generan un informe al respecto. Y entonces el control 1 muy probablemente va a quedar asociado a la materia de flujo en medios porosos, ¿ya? Y el control 2 va a estar asociado a la materia de consolidación, ¿ya? Si se acuerdan ustedes del programa que yo subí a cursos y que presenté en la primera clase, es esto, ¿no? Introducción a la formación de suelos, que ya vimos, la clasificación de suelos, que también vimos o estamos terminando de ver. Empezamos a ver algunas propiedades índices y a partir de la próxima clase vamos a entrar al capítulo 4, que es compactación de suelo. Estos 4 primeros temas se ven en los laboratorios, ¿ya? En los primeros 3 laboratorios. Y flujo de agua en suelos o medios porosos y teoría de consolidación y esfuerzo de masa en suelos, eso nos va a dar como para desarrollar el equivalente a los controles. Ese es nuestro programa, todavía lo tengo que afinar bien cuál es su alcance con la profesora Alberto, pero ese es nuestro plan, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Les parece bien de esa manera? ¿O alguien tiene alguna objeción a transformar esos controles en tareas? Yo prefiero llamarle proyecto porque en realidad es un pequeño proyecto, ¿no? Más que una tarea. Pero es una aplicación de la materia en un periodo de tiempo más extenso y con posibilidad obviamente de recurrir a la literatura, es decir, a mis apuntes, a los textos, ¿ya? Y generalmente es algo aplicado, algo práctico. ¿Ya? Profe, Sí. ¿y ese proyecto que estaba como puesto como C3 Ujú. quedaría igual? No, ya no. Ah, ya. Serían solo 2 controles entonces. Claro, serían estos 2 controles, según lo que acabo de explicar, y después un examen. ¿Ya? El examen vamos a tener que ver cómo hacerlo, no lo tengo claro, porque no sé en qué circunstancias vamos a estar para tal fecha, pero me imagino que va a tener que ser algo parecido a los proyectos, ¿no? A las tareas, pero de un alcance un poquito menor en duración, porque ustedes van a tener en esas semanas varios otros exámenes que quizás algunos profesores también decían o tengan la única opción de dar un ejercicio a la casa, digamos, entonces no pueden tener cada ramo una duración de una semana. Eso lo tenemos que todavía consensuar y ver cuál es la experiencia de los demás profesores, cuál es la idea, de manera que para ustedes, en términos de carga de horas, sea abordable. ¿Ya? Pero lo he hecho esto en otros semestres, ¿eh? Básicamente en el curso de fundaciones. Hemos hecho siempre un control como un proyecto. Y el feedback de los alumnos en la encuesta docente es bastante positivo al respecto, porque sienten que aplicaron la materia en forma más constante, por lo tanto les permitió madurar mejor la materia con una aplicación no de 1 hora y media, sino que de algo un poquito más extendido, que permite revisar libros y qué es lo que uno en realidad en la práctica hace, ¿no? Cuando trabaja, si uno tiene alguna duda, va y recurre a un libro para ver cómo se desarrolla una cierta formulación o cuándo aplicar qué, etc. Yo creo que también ayuda a que la atención no sea tan grande frente a una evaluación, que tenga un poco más de tiempo para pensar, para probar y qué sé yo. Ese es el plan, ¿ya? Entonces tenemos que definir cuándo va a ser la instancia de la prueba o control o tarea 1 y cuál es la de la prueba 2, pero la fecha va a ser la fecha de entrega, pero tenemos que darles una semana antes el enunciado y explicarlo también, de manera que no hayan dudas en qué es lo que hay que hacer.
¿Ya? Si tienen dudas, me interrumpen y me preguntan. Bueno, o si alguien tiene alguna otra sugerencia, bienvenido. Bueno, voy a continuar con la materia y para hoy elegí un par de ejercicios aplicados. ¿Ya? Yo les voy a mostrar un par de proyectos míos donde, con ejemplos de lo que estamos viendo ahora en clase, y vamos a tratar de ver cómo los laboratorios llegaron a esas interpretaciones. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra experiencia y vamos a compararla con la del laboratorio y vamos a entonces después sacar una conclusión de qué tan complejo es este proceso y si ya estoy en un nivel de conocimientos que cada uno de ustedes también lo podría hacer en forma individual. ¿Okay? Entonces voy a retomar lo que quedó de la última clase. Estábamos viendo o terminamos con la carta de plasticidad. Habíamos estudiado cómo determinar, o habíamos aprendido cómo determinar el límite líquido, el límite plástico y la diferencia entre ellos dos, que es el índice de plasticidad. ¿Y para qué me sirve esta carta de plasticidad? ¿Ya? Para clasificar los suelos finos, aquellos que ya a ojo no podemos ver sus partículas, pero este ensayo de Casagrande, la cuchara Casagrande, es una manera de llegar a ver el comportamiento de los suelos finos, es decir, todo lo que pasa bajo la malla 200. Y pudimos entonces a través de este método determinar si son limos o arcillas, y a su vez si son de plasticidad baja, media o alta. Entonces este ensayo, que es muy simple, mecánico de laboratorio, donde básicamente al suelo le voy agregando distintos contenidos de agua, y la respuesta del comportamiento del suelo es la que me permite definir este límite líquido y límite plástico, y con eso finalmente, entrando a esta carta de plasticidad, puedo ver en qué cuadrante queda y con eso lo clasifico. ¿Ya? Y después discutimos por qué es importante la clasificación, ¿cierto? Porque me da, y eso es volver al gráfico que nombré hace 2 clases atrás, que dije que conceptualmente es muy importante. Primero porque me permite saber en qué estado estoy, ¿eh? En un estado semilíquido, plástico, semisólido. Y por otro, si estoy con suelos plásticos, los suelos plásticos sé que van a tener la propiedad de deformarse bastante más que los suelos eh, no plásticos. ¿Ya? Y eso entonces siempre apuntando a la infraestructura o las obras que yo tengo como desafío construir. ¿Ya? Entonces estoy viendo qué condiciones me ofrece el suelo donde yo me voy a instalar, ¿ya? Y qué desafíos significan para la infraestructura que tengo que tengo que diseñar y construir. Entonces esto es entender dónde estoy parado. ¿No? Cuando terminamos de ver la carta de plasticidad y donde además vimos algunos casos extremos de suelos, particularmente arcillas, que tienen índice de plasticidad que pueden llegar mucho más allá de 100%, de 100. Terminé mostrándoles nuevamente la clasificación de suelos gruesos, que la vimos por primera vez hace unas 3 clases, y donde dije que solamente habíamos podido irnos por el camino que relacionaba exclusivamente a los suelos gruesos, que era la parte superior de esta carta. Pero ahora, como ya hemos entendido la forma de clasificar los suelos finos, quiero mostrarles cómo esta carta se aborda cuando los suelos vienen como una mezcla de distintos tamaños de partículas, incluyendo finos y gruesos. ¿Ya? Y van a aparecer aquí algunas cosas importantes como el efecto de un determinado porcentaje de finos, ¿ya? Sobre el comportamiento de la matriz completa de suelo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante en esta primera columna, se podría separar esto en columnas, esta que dice el 5% de fino, un porcentaje entre 5 y 12 y un porcentaje mayor a 12% de fino. ¿Ya? Eso es bastante clave y lo voy a sacar a colación un par de veces más en el curso. ¿Ya? Cuando veamos
los ensayos que se requieren hacerle a los suelos para saber qué tan denso los puedo llegar a compactar. Ahí va a volver a aparecer este 12%. Pero quedémonos aquí por ahora. Y fíjense que cuando los suelos tienen un porcentaje menor a 5, en su nombre, me voy al final, a la última columna, el nombre que le asignamos es solo asociado a las partículas gruesas, es decir, la palabra gravel y sand son las únicas que aparecen como descriptivas, ¿ya? Y las otras, los adjetivos, son si están bien o mal graduados, es decir, si tienen una distribución granulométrica amplia dentro del gran rango de los gruesos o muy ajustada, es decir, muy uniforme. Y cuando aparecen los finos, cuando los finos superan el 5%, pero no mayor que el 12%, el principal nombre sigue siendo grava o arena, pero después viene el prefijo "y", with en inglés. Es decir, si estoy entre 5 y 12, yo digo que es grava y limo, o grava y arcilla. Lo mismo acá abajo, si son arenas, si me voy acá abajo, en el rango de las arenas también, son arenas y limos, arenas y arcillas. O sea, la preposición "y" denota un porcentaje que va entre el 5 y el 12 del fino. Es decir, cuando yo voy a caracterizar un suelo, digo, esto es grava y limo, en el vocabulario de lo que acabo de describir se subentiende que el mayor constituyente es la arena, ¿ya? Y hay un porcentaje de limo que no supera el 12%, porque ocupé la preposición "y". Ahora, cuando los finos superan el 12%, fíjense acá que el principal constituyente sigue siendo la grava o acá abajo la arena, pero ya no aparece la preposición "y", sino que el adjetivo del segundo constituyente, que puede ser limo o arcilla, viene como en inglés silty o clayey, ¿ya? Que en español nosotros lo traducimos como limoso o arcilloso. Es decir, sería una grava limosa o una grava arcillosa. Es decir, cuando paso de la preposición "y" al adjetivo terminado en "oso", estoy dando a entender por el nombre del suelo que tiene un contenido mayor de finos. Ahora ustedes podrían decirme, chuta, pero ¿por qué tanto detalle en cómo llamarlo? ¿Por qué tanta sofisticación en la denominación de un suelo? Y aquí viene lo importante. Porque según lo que hemos estudiado o hemos visto en el comportamiento del suelo, cuando un material como la arena o la grava tiene un contenido de finos que supera el 12%, pongámosle 15 porque 12 suena un número muy rebuscado, pero el 15%, el comportamiento mecánico del suelo es más parecido al del suelo fino que el del suelo grueso. Es decir, independiente que tenga un 85% de grueso y un 15% de fino, ese fino, si está bien distribuido dentro de la matriz del suelo, va a ser el que gobierna el comportamiento del suelo. Y eso es súper importante porque no tiene que ver con una proporción lineal de cantidades. Uno podría decir, bueno, si tengo 50% de arena perdón, 60% de arena y 40% de limo, bueno, las propiedades del suelo deben ser más parecidas a la arena porque hay más. No es así, ¿ya? Ese 12% justamente, por experiencia, ha mostrado que cuando se excede, digamos un 15 o más, porque el 12 me parece, como dije antes, un poco muy rebuscado, cuando tengo más del 15% de suelo, el suelo va a responder, cuando tengo más del 15% fino, el suelo va a responder más bien como un suelo fino, ¿ya?
Y eso es requete contra importante. ¿Ya? Por eso esos porcentajes y por eso el cuidado de cómo llamarlos. ¿Okay? Y otra cosa, Profesor, sí, una consulta. Y en el caso contrario, o sea, que sea más porcentaje de finos y como lo grueso, sea como un 15%, ¿sería al revés? O sea, que domina el no, comportamiento de lo grueso, no, o sigue no, dominando no, lo... no, en la medida que tú superaste el 15% de fino en una matriz que también tiene gruesos, de ahí para adelante, si sigues aumentando el contenido de fino y por lo tanto reduciendo el contenido de grueso, va a seguir gobernando el fino. ¿Ya? Muchas gracias. Yo les voy a mostrar un par de fotografías de suelos que yo mismo he tomado en mis proyectos, ¿ya? Donde a lo mejor vamos a poder ver esto reflejado. Pero imagínenselo por ahora de la siguiente manera. Esto tiene que ver con que si el fino está bien distribuido, ese 15% va a estar probablemente cubriendo todas las partículas que son más gruesas. Por lo tanto, el contacto entre dos partículas gruesas, donde entre medio tengo fino, va a estar gobernado por lo que ese fino es capaz o no capaz de hacer entre los dos gruesos. ¿Se entiende? Si esos finos son muy plásticos, bueno, el comportamiento de las partículas más grandes, su interacción va a estar gobernada por lo que hay entre medio de esas partículas, que es un material plástico. Y si la resistencia es baja, bueno, la resistencia del conjunto va a ser baja, ¿ya? Porque ya las gruesas no se están tocando entre sí directamente, o quizás en forma muy puntual o con mucho menos superficie de contacto, ¿ya? O estos finos están generando películas ahí de lubricación que hacen que lo que dije antes, que su comportamiento mecánico sea gobernado por el comportamiento de los finos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante de acordarse, ¿ya? Porque los suelos en general vienen mezclados, ¿ya? No, en el laboratorio generalmente se los presentamos en forma singular, de manera de poder identificar bien qué es una grava, qué es una arena, qué es un limo y qué es una arcilla, ¿ya? Pero en la naturaleza los van a encontrar bastante mezclados. Y para terminar con esta carta, porque yo sé que es engorrosa, pero yo me he visto enfrentado a esta carta muchas veces, por lo tanto hoy día ya no me es engorrosa, sino que me es bastante familiar. Estos nombres aquí, que están en inglés y obviamente los podemos traducir todos al español, se repiten mucho las palabras, tienen un grupo, se simbolizan por un grupo, ¿ya? Donde ustedes se deben acordar que G representa grava y S representa arena, gravel and sand, y W es well, de well, bien, well graded, y P de poorly graded. Well graded es bien graduado, poorly graded es mal graduado, ¿ya? Y cuando nos incorporamos o entran a jugar un rol los suelos finos, el well graded y el poorly graded ya no importan, el bien graduado o el mal graduado, porque en realidad, vuelvo a volver a hacer referencia a lo que acabo de decir, lo que gobierna el comportamiento va a ser cuánto fino tienen. Por lo tanto, ya no me importa mucho si está bien o mal graduado. Más me va a importar si hay un alto contenido de arcilla. Porque esa arcilla es la que va a condicionar el comportamiento del suelo. ¿Okay? Entonces, el símbolo, según la ramificación por la que me fui, es decir, primero si tengo más grava o arena, cuánto fino tengo, y después si es la curva, los coeficientes de curvatura y coeficientes de uniformidad están en determinados rangos, voy viendo si son arcillas, después me tengo que meter en la carta de plasticidad y defino si son limos o arcillas y si son plástico o no plástico. Entonces los apellidos de las arcillas, de las gravas o de las arenas empiezan a cambiar de P y W a M y a C. Es decir, son materiales donde ahora empieza a jugar un rol el fino. Una pregunta, profe. Sí. El porcentaje de fino que se muestra ahí tiene que ser del volumen o de la masa. De la masa, porque te acuerdas que pero muy buena pregunta, es de la masa, porque la distribución granulométrica son porcentajes en peso, ¿cierto? ¿Te acuerdas? La distribución que vimos granulométrica
cuando ustedes hicieron ayer el laboratorio, cuando uno criba, va haciendo este proceso de selección de tamaños, lo que uno va viendo es el porcentaje que pasa en peso, ¿ya? Porque vamos pesando todo lo que queda retenido. Por lo tanto, este 15%, buena pregunta, hace relación al peso, no al volumen. Ahora, aquí viene lo difícil, y me voy a ir a un ejemplo práctico. Les voy a mostrar un par de fotos de proyectos donde me ha tocado participar. Esto suena muy detallista, pero necesariamente con lo que les acabo de explicar, me necesito apoyar en ensayos de laboratorio. Porque para determinar lo que me acaba de preguntar Alejandro, ¿no? Yo voy a necesitar tener una balanza para calcular los pesos y voy a necesitar primero haber cribado el material o seleccionado por tamaño para saber si llegué al 12%, digámosle 15. Yo le voy a decir 15 porque el 12 me genera un poquito de ruido, es muy preciso. 15, ¿ya? Ese 15% no lo puedo estimar fácilmente. Tengo que contar con algo, alguna herramienta del laboratorio. Y más aún si después me dicen que tengo que ver si es limo o arcilla y si es de alta o baja plasticidad. Entonces, además necesito contar con la cuchara Casagrande. Bueno, eso no es fácil porque cuando uno va a terreno y se tiene que hacer una primera idea del suelo, no cuento con todo eso, no voy con mi laboratorio conmigo, salvo en casos muy especiales, proyectos muy grandes. Entonces, ¿qué hago? Y ahora les voy a compartir pantalla, o sea, no, yo tengo que llevar... les voy a mostrar un par de ejemplos de calicatas. Esta primero, para mostrarles un segundo. No me está haciendo tan fácil llevarme esto para allá. ¿Ven esa fotografía? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Esta es una fotografía de un proyecto que desarrollé hace como 1 año y medio en el sur, ¿ya? En la ciudad de Villarrica. Con lo que ustedes saben hoy, ¿alguien podría atreverse a definir qué es lo que ve ahí? De forma muy simple. De a poco vamos a irlo sofisticando. Pero les digo un poco más todavía. Yo fui a terreno y tomé esa foto porque yo pedí que hiciéramos una investigación porque aquí íbamos a construir un edificio. Finalmente se construyó un edificio chico, pero se iba a construir un edificio de 4 o 5 pisos. ¿Ya? Y solicité hacer calicatas para entender qué es lo que había debajo. O sea, qué es lo que había debajo. Cómo estaba constituido el suelo. Y obviamente cuando pedí eso, yo dije, además se van a tomar muestras de suelo y se van a mandar al laboratorio y en el laboratorio se van a hacer tales ensayos. Y algunos de esos ustedes ya conocen. Pero eso toma tiempo, lo de mandar las pruebas al laboratorio y esperar los resultados, porque son algunos de esos ensayos que todavía no conocen, son bien lentos. Pero yo siento la responsabilidad de ir a terreno y tener una primera impresión de con lo que me voy a encontrar. Y después los ensayos me irán a alimentar, justificar, confirmar todo aquello que yo visualmente interpreté en mi visita a terreno. Y esa foto que está ahí es parte de esa visita que hice. Entonces yo tuve que mirar e interpretar eso sin contar con ningún ensayo de laboratorio, pero hacerme una primera idea de con qué me voy a enfrentar para la construcción de este edificio. Entonces, les hago a ustedes esa primera pregunta. ¿Qué es lo que ven ahí dentro? Esa es una calicata que se escapó con un balde de una retroexcavadora, que tiene más o menos 60 centímetros de ancho y un largo de más o menos 1,20 m y una profundidad de 3 metros y medio. 3 metros. Hola, pucha, yo veo como distintos colores en el suelo, como un color gris, como un color beige y un color más o menos café o negro. ¿Ya? También puedo ver que hay como restos como de plantas, como residuos orgánicos.
¿Qué más? Igual como que veo como que un porcentaje grande de grava. No sé, como me suena como más grava. Pero no sé en qué cantidad. Eso es Ok, más o menos lo que puedo ver. perfecto. Me parece bastante completa tu descripción para hacer la primera que te toca hacer. ¿Alguien más? Gracias. Yo veo como fino, Ujú. al menos el color al medio se ve como si fuera un suelo fino. ¿De acuerdo? ¿Qué color es el de al medio? ¿El café o el gris? El, como café con leche. Café con leche, con harta leche. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo, profe, Sí. ya que lo inclinamos a los finos, también podríamos decir que su compacidad es alta, Em, ya. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿De la compacidad? Está muy porque bien entonces todo esto, ¿no? ayer vimos en el laboratorio que cuando teníamos como ya en un recipiente, Ujú. alcanzamos como a ver que estaba todo más suelto si lo aplastábamos con la mano, por decirlo aquí, así. Ya. Y si ahora si aplastamos ese, como los bordes que Sí. teníamos en Ujú. la calicata, Ujú. como que va a costar deformarlo, creo yo, a simple vista. Sí, me parece muy bien tu intervención. Solo te quería preguntar de dónde sacaste la palabra consistencia, porque es algo que todavía no hemos visto y una palabra, yo diría, un poco sofisticada y que la gente en general no la usa bien. ¿Ya? Entonces, ¿lo sacaste de lo que vieron ayer en el laboratorio con Sí, sí, Marcelo? Ya. sí. Mira, esa palabra que acabas de usar, em, la vamos a ver en el siguiente capítulo, probablemente en la próxima clase o la subsiguiente, cuando veamos compactación de suelos. Y los ensayos para determinar niveles de compactación, o compactaciones máximas y compactaciones mínimas. Pero hay un pequeño detalle, que lo voy a explicar más adelante, pero necesito corregirlo ahora. Estos aquí son suelos finos los que estamos mirando en esta fotografía. Y cuando un suelo es más denso o menos denso, hablamos de consistencia del suelo, no de compacidad. Compacidad lo usamos para los suelos gruesos. ¿Ok? Es un pequeño detalle, después lo vamos a reforzar, pero en este caso sería consistencia, uno habla de consistencia baja, media o alta, o blando, medio y duro. Esos son los suelos finos. Y cuando hablamos de compacidad, que es la que usaste tú, hablamos de suelto, medio, denso. ¿Ya? Para no confundirnos entre suelo grueso y suelo fino. Pero ahí me metí en algo que todavía no vemos, lo vamos a ver más adelante, pero prefiero aclararlo ahora. Pero hago el paralelo con lo que dijiste tú. Efectivamente, estos suelos se ven más bien compactos por el simple hecho que la excavadora sacó el balde y siguen quedando verticales las paredes. Es decir, tienen una cierta consistencia, no compacidad, consistencia, que le permite mantener paredes verticales al menos durante el proceso de excavación. Así que concuerdo contigo en eso. Felipe creo que era, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. Entonces, como lo que dijo Felipe era cierto, entonces al hacer fundaciones va a ser más fácil, ¿o no? Como al excavar, como la consistencia es más densa. No sé si lo dije bien. O Correcto, no. correcto. Tenemos un suelo más duro. No más denso todavía, eso no lo hemos visto, pero la densidad no sabemos si es alta o baja, pero si es un suelo que la consistencia no necesariamente está relacionada con la densidad directamente, pero sí, es un suelo que si la consistencia es más bien dura, claro, va a ser favorable porque si yo me apoyo me voy a hundir menos. ¿Ya? Es como caminar sobre un suelo que quedan marcadas las huellas o no quedan marcadas las huellas. Si es duro me va a ser más fácil caminar, si es blando me voy a cansar más, ¿no? Porque voy a tener que cada vez hacer un esfuerzo para desenterrar mi pie para el próximo paso. Entonces sí, por eso es bueno ver esto en terreno y no quedarse en su escritorio tomándose un cafecito
y valerse solo de los resultados del laboratorio, porque no voy a ver esa observación que tú acabas de ver. ¿Ya? Porque eso lo necesité mirar. Y obviamente que mirar una foto también podría ser. Pero créanme que cuando uno está en terreno y ve cuánto le cuesta a la excavadora meter la pala, sacarla, y ver la cara que pone el operador, y cuando él dice, oye, esta cuestión no da más, o está duro, o está súper blando, uno se va armando de una historia que los resultados del laboratorio a posterior me la confirman. ¿Me entienden? Me dan datos duros, pero es algo que yo ya en terreno tengo que poder apreciar. ¿Ya? Entonces, por eso es tan valioso ir a terreno, porque esa primera impresión yo después solamente la voy a terminar, es como la fundación, la base, y después la voy a alimentar de una serie de antecedentes y datos que me van a hacer llegar a precisiones mayores. Y el problema ocurre cuando yo tengo una base, una idea de lo que vi en terreno, y después me empiezan a llegar datos del laboratorio que no se condicen. ¿Ya? Y eso también es frecuente. Entonces uno tiene que volver a terreno y quizás volver a hacer pruebas o cuestionar lo que el laboratorio me está entregando. ¿Ya? Entonces, les voy a hacer algunas otras observaciones aquí que habría que haber hecho. Por ejemplo, otra cosa importante, no hay agua. No hay agua hasta la profundidad que excavamos. Quizás es una omisión, porque si hubiera habido agua me hubieran dicho. Pero es re importante que no haya agua, porque yo llegué ahí a una profundidad que todavía no es suficiente para las fundaciones que queríamos para el edificio. Y si hubiese habido agua, me significa un desafío mayor, porque yo no puedo construir bajo agua, o típicamente no lo hago, digamos, para un edificio. Entonces me hubiese significado, si encontraba agua, planificar, proyectar y diseñar un sistema de agotamiento de napas durante la construcción y probablemente también durante la operación del edificio. ¿Ya? Entonces esa es otra observación que uno hace en terreno que es significativa. ¿Alguien más quiere opinar antes de que yo empiece a dar algunas otras observaciones o datos de este suelo? Después vamos a ver otro bien distinto. Profe, Sí. el color oscuro del suelo, como al fondo de la calicata, ¿denota humedad o no necesariamente? Correcto. Buena pregunta. Los suelos generalmente, y eso es muy importante porque lo que uno ve en su momento, cuando sacas la foto, cuando estás ahí, es la foto del momento. Y puede ser oscuro porque estaba humedecido. Pero después si hubiese sacado una foto 2 o 3 o 4 días después del montón que uno, o del acopio que uno deja aquí en el costado, hubiera visto un color bien distinto. Por ejemplo, te aprovecho de decir, esto que está acá afuera es eso mismo que está allá adentro. Esto tiene un color mucho más claro. Primero porque se empezó a secar un poquito, y dos porque está expuesta a una luminosidad mayor, porque el de acá adentro está en sombra y el de afuera está al sol. Pero sí, la humedad típicamente oscurece los suelos. Ya, profe. Gracias. Yo tengo otra duda. Sí. Cuando van a hacer las fundaciones de una construcción, Uh-huh. ¿tienen algún conocimiento previo como de las napas subterráneas o van como adaptándose a medida de las condiciones que van apareciendo? Buena pregunta. Para esa... Buena pregunta. Yo te debo decir que uno siempre sabe antes de hacer la excavación, porque eso es lo más académico, por decirlo de alguna manera. Porque si no lo hicieras y durante la construcción te das cuenta que aparece agua y recién ahí te programas para ver cómo sacarla, tienes dos problemas. Uno, que te va a atrasar la obra porque tienes que detenerla hasta que encuentres la solución óptima para drenar tu obra. Y dos, que incurres en un gasto que no tienes planificado. Por lo tanto, podrías empezar a ir primero a gastarte tu utilidad y en el caso extremo a salir para atrás. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, la campaña geotécnica debe poder no solo saber qué suelo hay, sino que dónde está el agua y cuánta agua es. Cuando vayamos un poco más allá de la mitad del curso, vamos a poder saber cómo estimar cuánta agua es. ¿Ya? Porque tenemos que estudiar un concepto que se llama la permeabilidad del suelo. Gracias, profe. ¿Algún otro comentario o descripción de esta calicata?
eso que nos dijo de la permeabilidad, Ujú. entonces si yo no veo agua, pero veo que está en gran parte humedecida abajo, Ujú. puedo decir que el suelo es arcilla. Buen punto, muy buen punto. Mira, yo viví varios años en la ciudad de Londres y les conté que Londres tiene un estrato de arcilla en el centro de 40 metros de profundidad. Y muchas veces me tocó ver excavaciones y sondajes en la arcilla donde sabemos que el nivel freático está muy alto, pero al excavar la arcilla no veíamos agua, porque la permeabilidad es tan baja, que demora un par de horas y a veces días en llenar un orificio. ¿Me entiendes? Porque el agua se demora mucho en movilizarse. Entonces, aquí en estricto rigor nos pasó casi lo mismo. Voy a hacer un detalle mayor de la calicata. El estrato superior que se ve café oscuro corresponde a un suelo de origen orgánico, ¿ya? Materia orgánica. Este primer estrato, los primeros 15 a 20 centímetros donde crece el pasto. Después viene un estrato constituido por limos, principalmente limos de origen volcánico, ¿ya? Esto está muy cerca del volcán Villarrica, así que es evidente que todo este suelo es de origen volcánico. Y debajo de este suelo que habíamos, compañeros, ustedes, creo que tú mismo, Alejandro, habías dicho que era café con leche, viene un estrato de aquí hacia abajo de arcilla, ¿no? Arcilla muy plástica, estaba muy saturada, y yo creo que nosotros estuvimos ahí mediodía nomás. En otra calicata encontramos agua, pero esta arcilla, si bien es cierto que el nivel freático estaba un poco por debajo de donde llegamos nosotros, está totalmente saturada, ¿ya? O sea, las partículas las partículas que hay, perdón, el espacio que hay entre las partículas estaba completamente saturado, es decir, lleno de agua. ¿Okay? Entonces tenemos aquí identificables a ojo 3 estratos: suelo natural, suelo de origen orgánico, un suelo fino tipo limo, ¿no? De origen volcánico, y en el fondo una arcilla, ¿ya? Más bien plástica. Plástica me doy cuenta rápidamente porque quedan muy bien marcados los surcos que dejan los pernos laterales que tenía el balde que excavó, ¿ya? Y además yo tuve la oportunidad de, cuando se sacó este material, amasarlo en mi mano y lo pude deformar muy parecido a lo que es una plasticina, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé en terreno si esto es arcilla o es limo? O si esto es o el café con leche es arcilla o limo. Si es que no tengo un ensayo de laboratorio tipo cuchara de Casagrande que me determine el límite líquido y después hacer los bastoncitos para determinar el límite plástico y ver cuál es el índice de plasticidad y después irme a la carta de Casagrande. En terreno tengo otras opciones, ¿ya? Y esas opciones son las siguientes. A lo mejor, si hubiéramos tenido laboratorios presenciales, lo hubiéramos visto. Yo tomo el suelo, esta calicata es muy profunda para meterme, yo no hubiera bajado a esa profundidad. Bajé cuando todavía estábamos en el estrato café claro. Pero tomo una muestra de suelo, la pongo en la mano y la amaso, ¿ya? Si tiene poca humedad, le agrego agua. Le agrego un poco de agua y la vuelvo a mezclar. Si tengo duda si es arcilla o si es limo, con la otra mano la golpeo así, ¿ya? La estoy básicamente vibrando. Voy a volver a esto más adelante cuando hablemos de compactación. Si en el proceso de golpear esa agua que la había distribuido bastante bien porque la amasé, brota, es decir, veo que empieza a llegar a la superficie nuevamente, eso significa que ese suelo es más bien un limo, porque con el golpeteo esa agua es capaz de emerger, es decir, la permeabilidad no es tan baja, tiene una buena permeabilidad. En cambio, una arcilla, si yo le hago así, jamás va a botar su agua, porque su permeabilidad es mucho más alta, es mucho más difícil que a través de un proceso de vibración bote agua, ¿ya? Entonces ahí hay una prueba de campo manual para ayudarme a identificar en terreno a qué tipo de suelo fino estoy enfrentado. ¿Okay?
Entonces, yo, al haber ido a terreno, debiera tener una idea de qué es lo que me va a entregar el laboratorio. Yo ya debiera saber que estas van a ser arcillas que parten con la letra C y desde mi punto de vista eran bastante plásticas. Por lo tanto, va a ser una C de arcilla y la segunda letra es H, de High Plasticity. Es decir, por haber ido a terreno y haber hecho esas pruebas con las manos, yo debiera, voy a volver a las láminas, debiera saber que estoy en un material como ese, CH, para el gris. Y para el material café con leche, es muy probable que haya estado en un material que sea un ML. Esa es mi intuición. Y esa es la descripción que yo hago en terreno. Yo hago una descripción estratigráfica, es decir, describo los materiales como lo observé con mis ojos y lo que logré ver con las manos, porque lo toqué. Además de tocarlo y amasarlo, también pude sentir en los dedos si habían partículas tipo arena. Por eso estas pruebas no se hacen con guantes, se tienen que hacer con la mano descubierta, ¿ya? Para tener la sensibilidad y ver si hay arena. ¿Ya? Y había un poquito. ¿Ok? Entonces, esta no es la carta que me sirve, es esta la carta que me sirve para los suelos finos, porque la anterior era para suelo grueso, los estoy enfrentando a ustedes a un suelo fino, por lo tanto aquí tendría que haberme ido a algo así como, ¿están los grupos acá? Claro. Yo les dije que era un CL, el gris, y probablemente un ML, el café con leche, o un MH, el café con leche. ¿Okay? Y con eso me voy a mi oficina y empiezo probablemente a hacer unas etapas iniciales de diseño. Pero vamos a ver qué dijo el laboratorio, porque yo me hice esa primera idea. Denme un segundo para encontrar el informe del laboratorio. Documentos. Proyectos. Mecánica de suelo. Edificio Rutia. Villarrica. Ecolab. Sondaje. Última versión. Acá está. Vamos a ver. Se está abriendo el archivo. ¿Logran ver este nuevo archivo? Sí. Ya. Entonces, este es un típico informe de laboratorio. Da lo mismo cuál es el laboratorio. Todos tienen estructuras muy parecidas en su contenido. Es un informe factual, es decir, no tiene interpretaciones como los informes de laboratorio que hacen ustedes, sino que entregan solamente resultados para que uno interprete. Acá dice qué ensayos se hicieron, un resumen, y los primeros ustedes ya los conocen. Análisis granométrico de los materiales. Y entre paréntesis colocan la norma que se usó, una norma chilena, el manual de carretera, que es un manual muy amplio con muchas referencias a normativa chilena también. Límites de consistencia, que yo les dije que era otra manera de llamar los límites de Atterberg. Y clasificación de suelo. La clasificación es justamente lo que estábamos haciendo recién. A partir de este árbol de decisión, según tamaño de partícula, según, según lo que me arroje el índice de plasticidad, etc., yo puedo clasificar el suelo como un G de grava o S de arena, C de arcilla y M de limo. ¿Ya? Densidad de partículas sólidas, que también vimos, humedad natural, también vimos, y de aquí para abajo no los hemos visto todavía, pero vamos a ver varios de ellos, como el Proctor, la próxima clase, etc. ¿Ya? Entonces, todo lo que estamos viendo se usa, ¿ya? Todo lo que estamos viendo en clase se usa, ¿ya? Y yo lo solicité para este proyecto. Aquí me entregan un detalle de qué muestras se sacaron y dónde, porque no de todas partes saco muestras.
¿Y en qué estado se sacaron? Tipos de muestra perturbada, no perturbada. Entonces hay varias no perturbadas, es decir, se mantuvo su estructura tal cual como estaba en terreno, y eso a mí me da a entender que lo puedo usar para varias cosas más. Porque si dice P perturbada, significa que esa muestra la puedo ocupar para algunas cosas más porque le rompimos su estructura. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo en este curso y en el curso de geomecánica también. Vamos a ver entonces los resultados. Aquí me dice en cuál de las calicatas. Yo les mostré una, pero hice 3. Y en cuáles de los horizontes. Horizontes le llaman los laboratorios a los distintos estratos identificados. ¿Ya? Y llevan un número interno de codificación. También me dicen cuál es la altura del horizonte. Entonces, para cada una de las muestras, me van dando sus porcentajes, que es lo que a ustedes les va a tocar hacer ahora para el informe número 1 del laboratorio. ¿Ya? Los porcentajes que pasan o quedan retenidos en cada una de estas mallas. Se fijan que parte en número 4, que era la de arena, la que divide arena de gravas, y todo pasa por la de 4. O sea, aquí no hay solo grueso. O sea, hay solo grueso, pero muy poquito, porque aquí está la malla 200 y el 95% pasa a la malla 200. Solo un 5% queda retenido. Es decir, lo que hay, el porcentaje de grueso es muy chiquitito y no hay nada de grava, eso es lo que debería haber dicho antes, porque todo pasa a la malla 4. ¿Ya? Para estas 3 muestras por lo menos. Después me dicen los límites líquidos, un límite líquido de 66, límite plástico de 29, y por lo tanto el índice de plasticidad la diferencia de los dos. Con estos datos de aquí ya me puedo ir a la carta Casagrande y saber qué suelo es. Y acá viene, clasificación USCS, CH. O sea, estábamos relativamente bien, ¿cierto? Tengo que verificar nomás que estoy llamando CH al suelo que yo dije hace un ratito que era esa arcilla gris en el fondo. Entonces, para eso tengo que ir a ver de dónde se sacó la muestra. Y esa fue una muestra al metro, al 1,5, entre 1,5 y 3,8, que es la parte más profunda. ¿Se acuerdan? Entonces estábamos bien. Esa observación que hicimos en terreno me la confirmó el laboratorio después de haber hecho ensayos. O sea, ahora yo puedo garantizar que ese suelo efectivamente es una arcilla de alta plasticidad. Y fíjense que el suelo de más arriba, acá hay una muestra sacada entre los 18 centímetros, es decir, justo por debajo del suelo orgánico, y el 1,40, que era el que Alejandro nombró como suelo café con leche, viene con una clasificación, después de haber obtenido los límites líquidos, límite plástico, de limo de alta plasticidad. Y ahí yo les había dicho que tenía mi duda si era un limo, un MH o un ML. Bueno, es un limo de alta plasticidad. ¿Okay? Entonces el laboratorio es capaz de confirmarme esas observaciones. ¿Alguna consulta? Yo con lo que les quiero mostrar, con estos jóvenes es que lo que estamos aprendiendo sirve y se usa. Pero también les quiero contar que yo no me valgo solo del laboratorio. Yo como ingeniero, tiene que ir a terreno y empaparse de lo que ve. Es decir, uno se tiene que hacer una primera idea. Y todo lo que viene en el laboratorio después me va a confirmar, robustecer mi idea y alimentarla con nuevos datos. ¿Ok? Pero es una muy mala práctica embarcarse en proyectos y no ir a mirar los terrenos. ¿Okay? Porque pueden haber omisiones, pueden haber... y al final del reporte viene lo que yo considero más importante, las descripciones estratigráficas. Ahí hay otra calicata donde sí encontramos agua. Y ellos hacen entonces el laboratorista, el técnico que va a terreno, hace una descripción estratigráfica, muy parecida a la que hicimos nosotros, pero ellos la hacen más detallada. Parte igual que nosotros, suelo, cobertura vegetal, ¿se acuerdan? Suelo orgánico. Después viene el estrato que ellos identifican más estratos ahí incluso. El limo con bolones, habían un par de bolones, hablan de el tamaño máximo de esos bolones, su color, la consistencia, la humedad, la plasticidad, si tiene o no tiene cementación, si hay presencia de materia orgánica, en este caso. Y de terreno, ellos ya habían determinado una clasificación estimativa.
y que también les coincide bastante bien con la que entrega los ensayos de laboratorio. Ahora, aquí les hago una observación. Normalmente, estas descripciones estratigráficas que se hacen a ojo en terreno suelen o pueden equivocarse al haber dicho aquí un ML, porque no tuve la posibilidad de hacer los ensayos. Fue una apreciación. Y mientras más experiencia tenga el laboratorista, más probable es que lo haga bien. Pero cuando me equivoco en esta descripción, que esto es lo primero que se entrega, yo tengo el deber de ir y corregirlo con lo que me entrega el ensayo de laboratorio. Y muchos laboratorios eso no lo hacen, ¿ya? Y uno lo tiene que exigir para que haya consistencia entre lo que reportan los límites de consistencia con lo que describió el laboratorista en terreno. ¿Ya? Una pregunta, profe. Sí. El USCS Sí. hace referencia al análisis visual y el AS algo es del laboratorio. No, la clasificación USCS es una clasificación, esto es una sigla norteamericana, de una institución norteamericana, que hace, si lo googleas lo podemos ver. Bueno, ahora estoy un poco pasado con la hora, pero es una normativa donde nos estandariza la clasificación de suelos basado en lo que mostramos en estos árboles de decisión, es decir, con tal porcentaje, si tal índice de plasticidad, es decir, está estandarizado la cantidad de suelos y sus comportamientos para definir un tipo de suelo. ¿Ya? Existen otros países que tienen unas normas levemente distintas, pero se parecen mucho. Los países anglosajones casi todos hacen referencia a la USCS. Nosotros en Chile, como nos apegamos mucho a las normas norteamericanas, también hacemos referencia a la USCS. Ahora, las otras que nombras tú, que son las ASTM, son normas que definen los procedimientos de los ensayos. Por ejemplo, un procedimiento de distribución granométrica, un procedimiento para hacer el ensayo de cuchara casa grande, un procedimiento para determinar la densidad sólida de las partículas, un procedimiento para determinar el ensayo de densidad máxima, etc. Pero el USCS es una norma o un procedimiento para la clasificación del suelo. Básicamente lo que buscamos es estandarizar de manera que todos usemos las mismas referencias. Jóvenes, se me fue buena parte de la hora que generalmente digo que hago clase. Generalmente este ejercicio que hice ahora no lo hago en clases, pero dado que hemos avanzado bien y no tenemos la posibilidad de ir a laboratorios, sentí la necesidad de reforzarlo con ejemplos que puedo rescatar de algunos de mis proyectos. Por supuesto que esto sigue siendo lejano a tocar el suelo, pero mientras más viejo me pongo, más importante considero que es mirar las cosas en obra, ¿ya? Y como hoy día no podemos, bueno, se los tengo que mostrar por fotos, ¿ya? El ejercicio siguiente, que no voy a alcanzar a hacer ahora, pero quiero que lo hagamos, porque es del otro extremo del suelo, es este. ¿Ya? Esto es otro proyecto. El anterior que les acabo de mostrar era en Villarrica, en el sur, en la 9ª región, cerca de un volcán. Este otro es en Rancagua, ¿ya? O a la salida norte de Rancagua, donde si se fijan acá, también hicimos una calicata con una excavadora muy similar a la que hicimos allá en Villarrica, es decir, la geometría de las excavaciones es parecida, y acá la sombra no me dejó sacar buenas fotos del interior. Entonces vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio en la próxima clase, en virtud de lo que vemos en los acopios que se sacaron. ¿Okay? Pero aquí claramente es otro tipo el suelo, ¿no? Es evidente por lo que podemos ver, ¿ya? Y fíjense también los sacos para tomar muestras aquí son mucho más grandes que los sacos o bolsitas que usé en el otro proyecto en el sur, ¿ya? Porque el tamaño de partícula hace que mi muestra, para que sea representativa, tiene que ser de un mayor volumen. Así que con eso cierro. Les anticipo que la próxima clase vamos a hacer este mismo ejercicio, pero aplicado a un suelo grueso, a un suelo que se parece mucho más a los suelos que típicamente nos encontramos en Santiago. Pero me gustó mucho haber partido con el de suelos finos de Villarrica porque
Es poco común encontrarse con suelos arcillosos en Chile, pero sí están presentes. ¿Pregunta, profe? Sí. Yo no entiendo bien cuando me dice que hay presencia de bolones. Eso es como pocos pedazos de muestra que son mucho más grandes. Por ejemplo, en ese que estamos viendo, yo diría que está mal graduado, pero no sé si esos son bolones o son simplemente una grava que está en proporciones como iguales todas las rocas más grandes. Mira, bolones le denomino yo a todas estas partículas que son más o menos del tamaño de un puño o más grande, ¿no? Y eso, las bandas granulométricas, de acuerdo a la norma que tú te acojas, que hay varias, yo mostré 4 en una de las primeras clases cuando vimos distribución granulométrica, definen ahí bastante claro a partir de qué tamaño es bolón y después incluso qué tamaño es clasto, que es más grande que bolón. ¿Ya? Aquí, en este acopio, a diferencia del acopio que está más oscuro allá, que está más húmedo, este tiene una gran cantidad de bolones, ¿ya? Que se ven a nivel superficial. Lo que yo no sé es si están aquí a forma superficial por un tema de disgregación cuando la pala cuando la excavadora empezó a colocar acá este acopio, o si efectivamente en su interior también están así distribuidos como lo veo en forma superficial. ¿Ya? No sé si con eso respondo tu consulta. Creo que habías preguntado algo también de la muestra. ¿Por qué la muestra es más grande? No, lo que pasa es que en lo que hicimos en el laboratorio, que vimos un video y que hablamos un poco de eso, ¿Ya? nos decían que había que sacar los bolones de la muestra, pero también nos mostraron muestras donde eran mal graduadas y habían pedazos como todos grandes, pero no sabía la diferencia entre esos pedazos grandes y los bolones. Ya, mira, tienes razón en el punto que haces y vale la pena aclararlo. Estos bolones que están acá son bolones que en las cribas que tú viste en laboratorio, en el video del laboratorio, no, con 2 de esos bolones llenas una bandeja. No existen cribas tan grandes como para poder tamizar eso porque en realidad no tiene sentido, ¿ya? Entonces, lo que se hace normalmente en el laboratorio, tú te llevas muestras en saco, aquí estamos ensacando muestras, y colocas el material completo adentro. Pero en el laboratorio, antes de hacer el proceso de cribado, separan el material más grueso, pero lo pesan también. Es decir, lo consideran en la distribución granulométrica en peso, pero no lo criban, lo cuentan y lo separan en peso. Porque en el cribado no va a pasar. Tú sabes que va a quedar retenido porque son demasiado grandes. Las cribas son físicamente de este tamaño nomás, ¿no? Entonces, sí se suman, sí se consideran en el peso total de la muestra, pero los sacas antes. Entonces, eso lo denominamos el sobretamaño. ¿Alguna otra consulta? Lo que te acabo de explicar, Alejandro, está normado, no es que uno lo haga así a mi pinta. Existe un procedimiento para separar esas cantidades y del peso total yo descuento lo que saqué y eso lo defino como todo aquello sobre malla 3, por ejemplo. Profe, yo tengo otra duda que me quedó cuando hablamos de las napas. Ok. Yo creo o supongo que se deben hacer estudios o predicciones de si se puede formar una napa o no en algún terreno, porque como bien sabemos el planeta está en constante cambio por los Sí. terremotos y cosas así. Entonces ya si en la actualidad no vemos que hay una napa, pero ¿se hacen estudios a futuro o eso se deja a la suerte? No, en general tú debieras si tienes la... A ver, mira, te voy a contestar más rápido. Lo primero, si es para el edificio que te mostré en Villarrica, yo no me quedo conforme yo fui en invierno. Yo no me quedo conforme con haber visto en invierno el agua en ese lugar. Alguien podría decir, bueno, pero es el momento del año más húmedo. Por lo tanto, es cuando más alta vi la napa. Y en verano va a haber bajado porque hay menos lluvia, por lo tanto, la napa tiene menos alimentación, si es una napa superficial.
Entonces yo la vi en el lugar más desfavorable, en teoría. ¿Ya? Entonces me quedaría con esa observación nomás, porque descarté que haya una peor. Pero conversando con gente, y yo soy de allá, del sur, gente que vive ahí me dijo, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí en invierno incluso sube la napa, porque hay unos canales de riego por acá cerca y esos canales filtran. Y esa filtración alimenta esta napa en verano. Entonces es más alta. Si yo no hubiera hecho esa investigación, o si alguien de Copuchento no me hubiera contado, me hubiera quedado con que en cualquier momento que vayamos a construir, la napa iba a estar donde yo la vi o más baja. Eso era falso. Por lo tanto, lo que hicimos ahí, cuando hicimos el sondaje, dejamos puesto un piezómetro. No te he descrito lo que es un piezómetro. Básicamente es un instrumento para medir los niveles del agua en cualquier periodo del año. Cada vez que yo quiera ir a medir, puedo medir. Entonces ahí me aseguro que durante un año completo voy a medir los distintos niveles y ahí ya nadie me cuenta cuentos. Yo tengo medido cómo varía el nivel freático durante el año. Y si eso es harto o es poco, bueno, no sé, pero para la hora que yo tenía era suficiente porque me hago una idea de qué va a pasar con el nivel freático durante todo un año. Ahora, lo que tú dices es más amplio. Tú me haces referencia a algo que tiene que ver con el cambio climático o con otros efectos más a largo plazo. Bueno, si tu obra es suficientemente importante, por ejemplo, estás diseñando, te voy a decir algo, una planta nuclear, donde el riesgo de que el nivel freático te suba es complicadísimo, pero es complicadísimo porque te puede poner en riesgo la operación de tu planta. Entonces yo estudiaría esto mucho más en detalle y mediría quizás el nivel freático por harto tiempo y solicitaría estudios hidrológicos e hidrogeológicos para ver cómo modelaría la napa frente a distintos escenarios. Pero la respuesta es entonces, depende la importancia de mi obra, depende de las condiciones de borde, para decidir qué estudios tengo que hacer. En el edificio que yo estaba proyectando, como te digo, dado lo que me contaron ahí de cupucheo mientras estaba en terreno, decidí colocar un instrumento para medir el nivel freático durante el año. Pero no hubiera hecho un estudio hidrológico ni hidrogeológico porque no valía la pena para el edificio que yo estaba construyendo. Ya, profe, me quedó muy claro. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta? Ok, bien jóvenes, lo dejamos hasta acá. Nos volveríamos a encontrar el próximo jueves. Vamos a partir con otro ejemplo y posterior a eso vamos a entrar a los ensayos de compactación y eso va a dar espacio como para que la próxima semana haya una clase auxiliar en torno a eso. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias a usted. Chao.